En este episodio quiero compartirles algo que he vivido en estos últimos meses. No es algo que leí, no es algo que escuché y tampoco es algo que me han contado. Es algo en lo que estoy viviendo. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. Antes de contarles mi testimonio, quiero comenzar contándoles la historia de Gedeón. Esta historia la encontramos en Jueces 6. Y este capítulo empieza de la siguiente manera. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes y en las cuevas, en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores y atacaban a Israel. Luego nos adelantamos al versículo 6 que dice lo siguiente: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Ok, la situación que estaba viviendo Israel era decadente, pues habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. La cosa es que Israel no podía hacer nada porque todo era saqueado. Si sembraban, al momento de cosechar llegaban los madianitas y se los robaban. Si tenían animales, se los quitaban y ellos no llegaban como ladrones, sino como opresores. Y aquí es donde entra Gedeón. Jueces 6:11 dice: Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón estaba escondido, él no estaba expuesto a la luz del día, sino que estaba en el fondo de un lagar. El lagar era una clase de construcción donde se prensaban las uvas para obtener vino o manzanas para obtener sidra. Y allí estaba. Y era Dios quien me estaba llamando y le estaba diciendo guerrero valiente. Pero él estaba escondido para que no le robaran la poca cosecha que había logrado juntar. Entonces en el versículo 13 Gedeón le responde: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos han contado nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. La respuesta de Gedeón al ser llamado guerrero valiente fue de queja. Gedeón miraba la situación y miraba cómo los madianitas los estaban matando lentamente. Angustiado y frustrado por la situación, le pregunta a Dios: ¿por qué? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estaban los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Y tus promesas? ¿Acaso no nos prometiste buenas cosas, paz y libertad? ¿Alguien más le ha preguntado estas cosas a Dios? Gedeón no podía ver más allá de lo que sus ojos humanos podían ver, y tal vez Gedeón tenía razón en lo que miraba, pues la situación estaba complicada, pero Dios tenía otros planes para su pueblo. Entonces el Señor miró y le dijo: ve con tu fuerza y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Jueces 6:14. La realidad de Gedeón era la siguiente: estaban siendo oprimidos por los madianitas a tal punto que morían de hambre y tenían que vivir escondidos para poder comer y no tenían libertad de hacer nada. Gedeón era débil y el más insignificante de todos. Pero Dios lo estaba llamando, y lo estaba llamando por su nombre. No solo le dijo Gedeón, sino que también declaró sobre su vida y le dijo que era un hombre guerrero y valiente. La realidad es lo que vemos con nuestros ojos, pero la verdad es lo que Dios está declarando sobre nosotros. Y voy a repetir esto: la realidad es lo que vemos con nuestros ojos, pero la verdad es lo que Dios ya declaró sobre nosotros. La realidad la dicta la sociedad, el mundo en el que vivimos, las situaciones adversas, los problemas mundiales, la economía, las pandemias. Pero la verdad la dicta Dios en su palabra. Y la verdad de Gedeón era distinta a su realidad, a la que estaba viviendo con sus propios ojos. Podemos seguir cayendo en la trampa del enemigo al ver situaciones complicadas y por esta razón frustrarnos y angustiarnos ante la vida. Yo estaba así, decepcionado, angustiado y frustrado. Andrés, sí, el que tiene un podcast y que se para a hablar enfrente de las personas, a hablar de Dios y siempre repite que vale la pena servirle a Dios.
Pero algo se arraigó en mi corazón y luego los pensamientos empezaron a bombardear mi mente y dudé, me angustié, me frustré. Las personas más cercanas a mí escucharon cómo me quejaba, cómo me desahogaba, pero ninguna de ellas pudo sacarme del mismo hoyo que yo cavé en mi cabeza con tantos pensamientos negativos. Entonces, ¿por qué hoy en este episodio les estoy hablando a ustedes y les diré que Dios es bueno? Porque Dios nunca me abandonó. Dios nunca me dejó solo y aun cuando yo me quejé y renegué, Él estuvo ahí para consolarme. Yo estaba angustiado y frustrado, pero algo que me ayudó a mantenerme y recordar que Dios siempre está ahí conmigo es no alejarme de Dios. Podemos estar molestos, tristes, atribulados, angustiados, frustrados, pero eso no es una razón justificable para alejarnos de Dios. Más bien, cuando Jesús se fue, dijo que Él no podía estar con nosotros físicamente, pero que enviaba al Consolador, su Espíritu Santo. Más bien, en todo tiempo tenemos que buscarlo en oración. También tenemos que alimentarnos de su palabra. No podemos dejar que nuestros propios pensamientos sean quien nos metan en un hoyo donde no podemos salir. Y por tal razón tenemos que leer la palabra de Dios, que es la verdad que Él ya dictó y prometió para nosotros. Dios dijo que seríamos guerreros valientes. ¿Qué pasó al final con Gedeón? Su realidad era frustrante y decadente. Él era el más débil e insignificante. Pero su verdad era lo que Dios ya había dicho. Y lo había escogido para vencer y lo llamó guerrero valiente. Y el final de la historia ya no la sabemos. Con 300 hombres venció un ejército de 135,000 soldados. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios de imposibles. Y lo que para nosotros hoy es una realidad de situaciones difíciles, adversas, familias rotas, deudas, problemas financieros, la verdad de Dios es diferente. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y es acá donde la fe entra en acción. Y aunque no veamos que las adversidades mejoran, sabemos que la verdad es nuestra. Y nos aferramos a la verdad que Dios ya dictó sobre nosotros. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé qué realidad estás viviendo. No sé ni conozco los problemas o adversidades que estás pasando, pero sí conozco a Dios y sé que Dios no te va a abandonar. Y por eso hoy te puedo decir que vale la pena servirle a Dios. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a los demás creyentes, como todavía lo hacen. Y hoy, aunque estés en el valle más oscuro de todos, hay esperanza porque los planes de Dios para tu vida son buenos. Solo tienes que creerlo. Y es aquí donde la fe entra en acción. Porque se vuelve un sexto sentido para nosotros. Porque tal vez no podamos ver, tal vez no podamos tocar ni oler lo que está por suceder. Pero sí lo podemos sentir. Y aunque la situación sea difícil, podemos confiar en que Dios ya dictó algo bueno sobre nosotros y sostenernos en lo que Dios dijo que seríamos. Y hoy nos está llamando guerreros valientes porque vamos a conquistar esa montaña que está sobre nosotros, que nos está atribulando, esas batallas, esas adversidades, esas enfermedades, esas deudas. Dios dijo que nosotros éramos guerreros valientes. Entonces tenemos que empezar a creer lo que Dios ya dijo en su palabra sobre nosotros. Así que, guerrero valiente, es tu turno de empezar a creer y a caminar por fe.